cuando yo estaba tratando de revisar mis apuntes, ¿no? Según la imagen que nosotros tenemos de Dios, va a ser el tipo de relación que tengamos con Él. Y esto quiero que te lo grabes, porque es algo en lo que vos y yo vamos a tener que seguir meditando esta noche y mañana y pasado. Según la imagen que yo tengo de Dios, es el tipo de relación que yo tengo con Él. Entonces, va a depender muchísimo de qué imagen tenemos nosotros de Dios para también sentirnos protegidos, sentir que no nos va a faltar provisión, sentir que en Él está nuestro todo, sentir que aunque el enemigo quiera tocarnos, solo lo va a poder hacer si el Señor le permite que nos toque. O sea, todo eso va a venir a nuestra mente y a nuestro recuerdo, a nuestra memoria, a nuestro corazón en el momento difícil, cuando nos sepamos hijos, ¿no? Entonces, esta parábola justamente habla mucho acerca de eso, porque vamos a ver que no solo trata de un hijo que se fue y volvió, sino de un hijo que quedó y que nunca se supo hijo, nunca se sintió un hijo verdadero, porque le reclama al padre cosas que el padre dice, pero sí estabas acá conmigo, ¿no? Y también nos muestra y nos revela el corazón de ese padre, ¿no? Que sabemos que es un tipo, una figura, una sombra de Dios, el padre de esta parábola. Entonces, hoy yo te desafío en el Espíritu y en el Señor a que te quedes con esta pregunta. ¿Qué imagen tengo de Dios? ¿Qué imagen tengo de Dios? Sé lo más transparente y genuino que puedas, no te engañes a vos mismo, no digas lo que se supone que tendrías que decir, sino lo que realmente hay en tu corazón. Y no te pido que lo digas ahora, pero va a ser algo que todos vamos a reflexionar, yo también. Sí, Hugo. Yo no creo en las casualidades, como siempre hemos compartido todo, pero hoy justamente escuchaba y leía acerca de qué es lo que al enemigo, qué es lo que quiere atacar el enemigo de cada persona, de cada hijo de Dios, de que nosotros perdamos nuestra identidad como hijos de Dios. Al enemigo no le atemoriza nuestras oraciones, que gritemos más fuerte, que digamos, estoy en tal iglesia, no. Simplemente que nosotros sepamos que nuestra identidad está en el Señor, que somos hijos de Dios. Y eso es la autoridad que nos da el Señor. Amén. A nosotros de reconocer y saber quién es Él. Entonces el enemigo no puede entrarnos por ese lado. Entonces, no perder la identidad de hijo de Dios. La parábola del hijo pródigo, ¿qué es lo que hacía? Él se fue. Él es como que despreció la autoridad de la casa, la autoridad del padre. Entonces se creyó que era autosuficiente. Y el otro, como decía, el otro hijo nunca se dio cuenta que era hijo y que estaba en la casa del padre. Entonces, el Señor justamente nos dice eso. No perdamos nunca la identidad. Nos equivocamos, sí. Está la gracia de parte de Dios en que nosotros podemos arrepentirnos y Él nos perdona. Él nos espera. Pero que nunca despreciemos esa identidad. Porque esa identidad costó un precio muy alto de aquel que pagó por nosotros. Entonces, lo que estaba compartiendo Paula, se me puso la piel de River, pero muy, muy arriba, porque dije, Señor, gracias. Gracias porque fue un llamado de atención al tener que pensar cuál es la imagen que yo tengo, cómo me lo imagino al Señor en mi vida, qué es el Señor para nosotros. Entonces, el pensar, reflexionar y poder reconocer quién es Él. Así que eso quería compartirlo. Gracias, Hugo. La verdad que no estaba en mis planes. Yo digo de verdad, esto fue algo de Dios, no es que no fue mío. Realmente yo tenía como mis apuntes, empecé a revisar y vino esa pregunta, ¿no? Y dije, porque es algo en lo que por ahí no nos detenemos a evaluar qué imagen tenemos acerca de Dios, ¿no? Por eso yo empezaba hoy, cuando empecé a ver el tema de esta parte de la parábola,
ya no viendo al Hijo, sino viendo al Padre, donde él dice, me levantaré e iré a mi Padre. O sea, él tenía una identidad verdadera. Él sabía que su papá era alguien que no era igual que todos, porque él dice que se malgastó todo lo que tenía y siempre digo lo mismo, ¿no? Mientras que tenemos, estamos llenos de amigos, pero cuando no tenemos nada, nos dejan todos y nos quedamos sin amigos, sin gente a nuestro alrededor, y es ahí donde pensamos en lo que teníamos en el hogar. Y dice que entonces él dijo, y me voy a ir a la casa de mi padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y en estos puntos de este versículo, yo saqué un montón de enseñanzas para mi vida, ¿no? Porque yo le decía hoy a Paula, el pueblo de Israel creía en Dios como un Dios, como alguien que estaba lejos de ellos, que tenían que servir, tenían que adorar, tenían que respetar. Anoté algunas cosas, ¿no? Que tenían que hacer reverencia, respetarla, tenían que evitar la idolatría porque se guiaban por muchos versículos bíblicos que Dios le dio al pueblo de Israel diciéndole no hagan idolatría, no levanten dioses. Y entonces ellos pensaban, si nos lo dijo para todos, también es para él. Y los rabinos armaron tradiciones donde no pronunciaban el nombre de Dios, donde no escribían el nombre de Dios. Y en Éxodo 23, ellos se tomaron donde Dios le dice al pueblo que no tenían que adoptar las costumbres de los otros pueblos paganos, que le decían a sus dioses Padre. Entonces, los rabinos y los judíos decían, no podemos llamar a Dios papá. Ahora, cuando Jesús llegó, Jesús le rompe la cabeza, porque empieza a hablar de Dios como un padre. Y entonces, con ese punto, empecé a ver estos versículos y empecé a ver en el versículo 20 que el amor del Padre era incondicional, que el perdón del Padre fue instantáneo, que nunca juzgó al Hijo, nunca lo juzgó, y, y solo pensó en volver a darle su lugar, el que había perdido. Y, y lo máximo que hizo fue que celebró el arrepentimiento. Yo dije, qué tremendo ejemplo para nosotros, que a veces como papá no lo hacemos, ¿no? Y lo que no tuvimos un papá y un buen ejemplo de un papá, porque tal vez estuvo pero fue ausente, tal vez un papá que fue proveedor pero no abrazó, no estuvo, eso muchas veces nos dio una imagen equivocada de Dios. Entonces, a mí el hijo pródigo me muestra qué bueno es la imagen que él tenía de su papá. Cuando el otro hijo, todo lo contrario, lo tenía el padre, pero no lo veía como lo vio el hijo pródigo. Entonces, a veces tenemos que perder todo, a veces tenemos que salirnos del lugar de la casa para poder reconocer qué bueno que es nuestro padre. Y siempre lo digo, a mí me impacta porque mi hijo con 32 años, siendo papá, vino y me dijo, papá, ahora te entiendo todo lo que vos pasaste como papá. Y yo me puse a llorar y dije, wow, qué tremendo lo que me dijo. Porque por años los varones pelean con el padre, porque se sienten que son hombres también, ¿no? ¿No? ¿Te pasa eso, Hugo, también? Y no pelean con la madre porque la madre es la proveedora de comida, es la que lava la ropa, o sea, la madre es la leona, pero siempre el cachorro pelea con el león. Entonces, qué bueno es cuando tus hijos vuelven y te dicen, papá, estoy entendiendo ahora en carne propia lo que vos pasaste. Y yo creo que el hijo pródigo le está diciendo eso a su papá, pero nunca se esperó que su papá estaba con los brazos abiertos, que su papá tenía todo para volver a darle el lugar que él había perdido. Y eso me llevó a ver lo que es Dios también, ¿no?
Creo que en la primera clase decíamos que dijimos que la palabra pródigo en el diccionario habla de derroche, ¿no? Y más que derroche del hijo en cuanto a la herencia, fue un derroche de gracia y amor del padre, porque fue exagerado en ese amor y esa misericordia que tuvo para con el hijo. Recordemos que en ese tiempo, culturalmente, había un rito que se llamaba Quetzazá, que tenía que ver con que si un hijo malgastaba su heredad, si un hijo hacía esto, ¿no? De pedir su herencia como por adelantado, o se casaba con alguien de un pueblo pagano, bueno, todo esto, dado que la ley dada a Moisés decía que ningún hijo podía ser tan rebelde y contumaz que los padres no podían tomar represalia, por lo cual debían llevarlo a que lo juzguen los sabios del pueblo, ¿no? Entonces, paralelo a esto, los sabios, los líderes del pueblo de Israel, armaron como su propia ley y entonces armaron este ritual. Esto no era algo que estaba en la Biblia, este rito de Quetzazá no era algo que estuviera en la Biblia escrito, pero ellos lo hacían. ¿Y qué hacían? Los padres llevaban a este hijo que los estaba como avergonzando, humillando, que se había malgastado su herencia o que se estaba casando con una mujer pagana, lo llevaban al centro de la ciudad donde se partía como una especie de jarra, una vasija que contenía frutos y se decía una frase así como se están desperdiciando los frutos de nuestra familia, y era para exponerlo y avergonzarlo al hijo, y allí podían hasta apedrearlo y matarlo. Y vemos que eso era lo que merecía este hijo. Este hijo, según el rito de los judíos de ese tiempo, merecía ser expuesto, avergonzado, humillado y hasta muerto. Sin embargo, el padre toma o sea, la actitud contraria, y como Hugo nos decía, ¿no? Exagera en este amor, esta misericordia, esta gracia que él tiene, y lo recibe. O sea, lo estuvo esperando. El padre esperaba que ese hijo volviera, ¿no? El padre no sale a buscarlo, el hijo regresa. Pero él estaba todos los días ahí mirando, ¿no? Y esperando que el hijo volviera. Él en su corazón sabía que este hijo en algún momento iba a volver, ¿no? Era su esperanza. Y yo digo, Señor, las veces que nosotros actuamos de esta misma manera, ¿no? Que decimos, bueno, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a hacer las cosas por mi cuenta, las voy a hacer como a mí me parece. Yo soy tu hija y a mí me corresponde que me bendigas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho frases como esta? Vos, Señor, yo estoy reclamando mis derechos de hijo, ¿no? Hasta nos han enseñado así que debíamos reclamarle a Dios nuestros derechos de hijo. Y hermano, yo lamento decirte, a la luz de la palabra, que nosotros no tenemos derecho a reclamar nada, nada. Todos los días nosotros mereceríamos la muerte, todos los días de nuestra vida mereceríamos la muerte. No tenemos ningún derecho a ningún reclamo. Sin embargo, por la gracia de Dios que no entendemos y que no merecemos, Él nos dio vida con el Hijo, ¿no? Entonces, pienso que este padre tuvo, o sea, tuvo una actitud que es lo más representativo del corazón de Dios, ¿no? Como padre. Es la manera en que Jesús le está mostrando al pueblo cómo es realmente un padre. Y piensen, miren, yo estaba viendo en Juan 8, ¿no? Justo cuando Nelson hablaba me vino a la memoria este pasaje, que los fariseos están ahí como cuestionándolo al Señor y diciéndole por qué él llamaba a Dios Padre y de qué linaje eran, si eran linaje de Abraham, si no eran linaje de Abraham. Y entonces el Señor está ahí hablando con ellos acerca de esto. Y dice, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice en Juan 8, 39. Jesús les dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ni siquiera eso estaban haciendo, ni siquiera las cosas que Abraham había hecho, porque Abraham había actuado en fe, había dejado atrás su vida ahí en Ur de los Caldeos, o sea, en Irak sería hoy, ¿no? Y entonces se va a la tierra que Dios lo llama. Y veamos esto que importante. Abraham no comienza la nación, no comienza el pueblo que Dios quería apartado para él
cuando llega a la tierra prometida. Abraham comienza cuando todavía estaba allá, ¿no? Porque su descendencia, sus hijos fueron con él, o sea que no nacieron en la tierra prometida, ya habían nacido ahí en Ur, en tierra de los caldeos. Pero dice, ellos llenos de orgullo, estos fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían la cosa que hizo Abraham, pero no hacen eso. Y entonces, ¿qué les dice? Les dice, ahora ustedes me quieren matar, ¿sí? Dice verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? Y miren lo que les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, ¿no? Entonces yo dije, Señor, hay un linaje del enemigo, hay hijos del diablo, ¿no? Hay un linaje que el enemigo tiene. ¿Y por qué les dice ustedes son de vuestro padre el diablo? Porque quieren hacer las obras de él. Y entonces yo dije, entonces cuando nosotros elegimos hacer las cosas que el diablo quiere que hagamos, somos de su linaje, no somos hijos de Dios, no estamos actuando como hijos de Dios, ¿no? Entonces, es tremendo todo esto porque nos hace ver, bueno, ¿qué padre queremos tener? ¿Cuál es el padre que nosotros, con qué padre nos identificamos? ¿Qué apellido queremos tener? ¿De qué linaje queremos ser? ¿No? Porque Jesús les dice a los fariseos, y los fariseos eran los que supuestamente conocían y cumplían la ley de Dios. Y sin embargo le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque quieren hacer las obras de él. Hermano, cuando yo quiero mentir, cuando yo quiero acomodar la verdad a mi gusto, cuando yo quiero quedarme con algo ajeno, cuando yo quiero pelearme sin sentido con Nelson, cuando yo quiero desobedecer a Dios, estoy queriendo hacer las obras del diablo. Y estoy haciendo de él mi padre. Entonces, fíjense cuánto cuidado tenemos que tener con nuestra identidad, como decía Hugo. No se trata solamente de decir yo soy cristiano. Debemos comportarnos como hijos de Dios, como Nelson leía antes en Efesios, ¿no? Antes eran de las tinieblas, dice Pablo, pero ahora ustedes vinieron a la luz, anden como hijos de luz. Debemos andar como hijos de luz para que no se nos identifique con un padre como el diablo, sino se nos identifique con un padre como Dios, ¿no? Por eso el mismo capítulo de Juan, perdón, el mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo 3, 4 y 5, Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la palabra Padre de la boca de Jesús 150 veces se encuentra en el Nuevo Testamento a Jesús marcándole al pueblo que Dios es Padre. Y le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Entonces ahora Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en él el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, créanme por las mismas obras. ¡Wow! Y sigue, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pida el Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Wow! Y tremendo cuando le dijo, enséñanos a orar, y dijo, Padre nuestro. Entonces, Jesús nos deja esa relación de familia.
nos presenta al Padre para cada uno de nosotros. Pensaba que muchas veces yo digo esto, ¿no? Cada uno tiene un apellido que representa a su familia. Y escuchaba una vez de un pastor que cuando iban en su auto no sé, a visitar a alguien, a visitar a la familia, a comer a la casa de algunos hermanos o amigos, él le decía a sus hijos, no se porten bien, ¿no? Uno cuando va a la casa de alguien le va dando un montón de indicaciones a los hijos, ¿no? Coman con la boca cerrada, siéntense bien, ¿no? No hablen si los adultos están hablando. ¿Quién no le dio indicaciones a sus hijos cuando uno va a la casa de alguien, de visita a la casa de alguien? Y este padre les iba dando todas las indicaciones hasta que les decía, bueno, no se porten bien solamente porque son hijos de un pastor. Pórtense bien porque son de apellido, no sé, Fernández, vamos a suponer, ¿no? O sea, pórtense como un Fernández se portaría. Y entonces, claro, o sea, yo tengo el recuerdo de mi papá que él me decía, vos tenés que llevar bien tu apellido. Entonces, vos te tenés que comportar bien para que nadie diga los Ochoa tal cosa, ¿no? Y entonces, yo sé que hoy no es tanto esta costumbre, era más una costumbre de antes, de los padres de mi generación, pero había que cuidar el apellido, ¿no? Para no desprestigiar a toda la familia. Entonces, fíjense cuánto más nosotros debemos cuidar, ¿sí? Nuestro padre, a qué linaje pertenecemos. No somos de un linaje solamente de esta tierra. Sí tenemos padre, madre o hemos tenido padres en esta tierra y tenemos un apellido en esta tierra, pero nosotros pertenecemos a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial y tenemos su apellido y representamos a su familia. Entonces, fíjense qué importante lo que estamos portando, o sea, estamos mostrándole al mundo, le estamos reflejando al mundo qué apellido llevamos, cuál es nuestra identidad, como decía Hugo antes. Entonces, ¿qué estamos mostrando? Hijos de quién somos. El que nos ve actuar, ¿qué diría? ¿Este es hijo del diablo? ¿O diría, este es un hijo de Dios? ¿No? ¿Cuál sería nuestra identidad a la vista de quienes nos rodean, que son los que más saben de nosotros, ¿no? Entonces, yo el otro día le decía a Nelson, yo sentí unos años a esta parte y dije, Señor, yo voy a vivir como para el día de mi entierro, ¿no? ¿Qué van a decir mis hijos de mí? El día que yo parta de esta tierra, ¿qué dirían mis hijos de mí? Bueno, yo voy a vivir para construir eso. ¿Cómo me gustaría a mí que me recuerden? Que digan, no, mi mamá era una loca, gritaba todo el día, no. O me gustaría que me recuerden como mi mamá amaba a Dios, mi mamá era una mujer de fe, mi mamá, no sé, frente a una circunstancia difícil sabía que tenía a Dios. O cómo quiero yo que me recuerden, ¿no? Entonces, porque ese es nuestro testimonio. Eso es lo que nosotros le mostramos a los de alrededor, a nuestro prójimo, a nuestra familia, a quién pertenecemos, quién es nuestro padre, ¿no? Este hijo, como Nelson decía, el que se fue y malgastó todo, sabía, a pesar de lo que él había hecho y que sabía que no merecía nada, sabía que si volvía a esa casa, aunque sea como un siervo de su padre, la iba a pasar mucho mejor que como la estaba pasando fuera de la casa. O sea, este hijo sabía que el padre era bueno. Conocía el corazón del papá. Sabía que era un papá que era bueno hasta con sus sirvientes, ¿no? Él sabía eso. Entonces dice, mejor me regreso porque uno de los sirvientes de mi papá está mucho mejor que yo, come bien, tiene vestido, o sea, sabía que era un buen padre. Ahora, lo que vemos también es, como decíamos, ¿no? Que el otro hijo no conocía a su padre, vivía con él, pero no lo conocía. Y esto es lo que por ahí me impactó de lo que dijo Hugo. Miren, si yo les muestro mi apunte, por lo menos el mío, no sé, el de Nelson, iba para otro lado completamente distinto, ¿no? Pero el Señor nos está llevando para algo, entiendo yo, en el día de hoy, y por algo es, como decía Hugo, no hay casualidad. Porque a mí me impacta esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros vivimos supuestamente en el Señor y cuán poco lo conocemos como Padre? ¿Cuán poco sabemos que este Padre
si nos arrepentimos de corazón y si nos volvemos a Él, nos va a poner una ropa nueva, limpia, ¿no? Nos va a besar, se va a echar a nuestro cuello y nos va a abrazar y nos va a besar. ¿Quién pudo imaginarse eso alguna vez? Porque también la palabra dice que al que más se le perdona, más ama, ¿no? Y tal vez nunca te sentiste tan perdonado como para sentir que Dios te amaba tanto. Y tal vez hoy tenés que revisar eso. Porque, como decía al principio, la imagen que tengamos de Dios es nuestra manera de relacionarnos con Él. Cuando nosotros sabemos que hemos cometido un pecado, que nos hemos equivocado, que hemos hecho algo fuera de la voluntad de Dios y nos arrepentimos de corazón, sabemos lo que eso cuesta. Acuérdense que dijimos que este hijo, el pródigo, para volver a la casa tuvo que tomar 5 pasos mínimamente, ¿no? Que fue volver en sí, reconocer, poner un plan, decir, bueno, voy a tener que volver a la casa de mi padre, ¿no? Llevar a cabo ese plan. Después tuvo que hacer esto de la restitución, de decir, bueno, yo tengo que pagar de alguna manera lo que hice, porque en toda la escritura y hasta el día de hoy no hay, no hay un verdadero arrepentimiento si no hay restitución, ¿no? Por eso el Señor nos deja también claro esto con Zaqueo. Zaqueo, porque algunos dicen, pero eso era del antiguo pacto, no. Zaqueo, estando con el Señor, reconoce su error y dice, bueno, lo voy a devolver por 4, lo que yo le robé al pueblo. Entonces, este hijo entiende que había que hacer restitución. Hace esta restitución, le dice al padre, yo ahora me pongo a tu servicio, soy un sirviente tuyo, no merezco nada, te voy a servir toda la vida, ¿no? Y sabe que el padre podía haber dicho que sí y tomarlo como un sirviente, se la estaba jugando, ¿no? Y también hace este quinto paso que es decirle, bueno, me pongo bajo tus leyes otra vez, me voy a poner en obediencia. Entonces, hubo algo que hacer de parte de este hijo. Este hijo reconoció claramente quién era su padre, cómo podía actuar su padre y recibe toda la bendición. Entonces, esto no se trata de decir, bueno, yo voy a hacer la vida como quiero, total Dios siempre me va a perdonar porque la gracia de Dios me perdona todo. No, perdona el que se arrepiente. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, ¿no? Pero si yo me arrepiento de corazón, Dios no me va a andar matando, aunque me lo merezco. Este hijo merecía que lo apedreen, pero Dios no actúa de esa manera, Dios actúa como este padre, ¿no? Me abraza. Y a mí me gustaría que podamos sentir esto. Y dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que pedile al Espíritu Santo que le dé testimonio a tu espíritu de que sos un hijo de Dios. Porque es lo que Dios está queriendo, que tengamos, como decía Hugo, esa identidad bien definida. Yo no soy hijo de cualquiera, yo no soy hijo de... No, yo soy hijo de Dios, ¿no? Por eso Santiago dice que si nosotros nos sometemos a Dios, si vivimos bajo sus leyes, ¿no? Y eso es, cuando un hijo vive en la casa, vive bajo las leyes del padre, ¿no? Cuando se va y empieza a vivir su vida solo, ya vive bajo sus propias leyes. Pero mientras que estamos en la casa, vivimos bajo las leyes de la casa. Si nos sometemos a Dios, en lectura, en oración, en palabra, en búsqueda y en la confianza que es la alabanza, ¿no? Te alabo, Señor, porque sé que estoy seguro, estoy tranquilo y puedo descansar, que por más que se levanten tormentas, vos me vas a estar cuidando. Y eso dice que es de la única forma donde el enemigo va a huir, Santiago 4:7. Y eso me lleva a ver cómo el pueblo de Israel pierde por rebelde y por salirse de la casa, pierde todas las bendiciones. Y Dios le da la oportunidad para que regresen, ¿no? Y eso lo vemos en Crónicas, en Reyes, en Esdras, cómo regresa el pueblo arrepentido y Dios le vuelve a restituir todo lo que perdieron. Porque aunque Él es un Dios justo, es un Dios de amor. Y en su misericordia nos ama como un padre y quiere lo mejor para nosotros. Y esto nos muestra a cómo vivir, ¿no? Yo escuchaba a Paula cuando empezó en la introducción que teníamos, donde muchas veces nosotros nos olvidamos de quiénes somos.
y el Padre que tenemos. Y cuando vemos a los 3 jóvenes que Nabucodonosor hizo esa estatua, ahí en Daniel, y todos se arrodillaron y estos 3 no, a los 3 los tiraron dentro del horno de fuego. Y dice que no dijeron nada, no hicieron nada, solamente los tiraron ahí adentro. Y se quemaron sus ataduras y Jesús estaba con ellos. Y no hicieron nada. Es que ellos vivían en la presencia de Dios. Y Dios permanecía con ellos. Y a veces nos cuesta esto, ¿no? Que buscamos a Dios cuando se levantan las tormentas, cuando empiezan a venir los problemas. Y esto es al revés. Tenemos que estar todo el tiempo en la presencia para que cuando venga el horno de fuego, veamos que Dios está con nosotros y podamos salir ilesos. A veces creemos que Dios tiene algunos pocos que son sus predilectos, ¿no? Yo veía así, cuando era más joven o cuando era chica, pensaba como que Dios tenía predilectos, Dios tenía algunos elegidos que eran como los favoritos de Él. Y uno pensaba, ¿no? ¿Cómo hago para entrar en ese círculo de los favoritos? Y ahí uno con los años se va dando cuenta que no es que Dios tiene predilectos, sino que hay personas que viven más cerca del corazón de Dios y que deciden conocer qué es lo que a Dios le agrada, ¿no? Y esto lo vamos a dejar para otra clase, porque creo que el Señor dijo lo que quería decir y el Amén. Espíritu Santo y fue así. Pero si nosotros estudiamos cómo eran los niveles de madurez que alcanzaban los hijos en el pueblo de Israel, tenían como distintas etapas, que no son las mismas etapas que hoy vive acá un niño, un preadolescente, adolescente, no, era distinto, ¿no? Pero cuando el hijo iba alcanzando madurez, se lo presentaba al pueblo y se decía, este hijo ya está preparado para manejar los negocios del padre. Y el padre lo presentaba como un socio más o menos delante de todos, ¿no? Y entonces este hijo podía ya involucrarse en los negocios del padre. ¿Por qué? Porque este hijo ya no solamente sabía lo que al padre le gustaba o solamente conocía los gustos del padre o los pensamientos del padre, sino que ahora este hijo actuaría como actuaría el padre, ¿no? Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero por ahí a veces tenemos hijos que son como un clon nuestro y los que lo ven dicen, uy, hace lo mismo, ¿no? Que el padre, o hace lo mismo que la madre. Acá en Argentina se dice de tal palo, tal astilla, ¿no? Como que es igual y que es semejante. Entonces, en la antigüedad existía esto, ¿no? Que a ese hijo que se lo ponía ya como un hijo maduro, se lo presentaba como un hijo maduro, ese hijo no solamente decía, ah, a mi papá le gusta hacer los negocios así, o a mi papá le gusta comer esto, o a mi papá como cualquier hijo de una casa, ¿no? Que sabe lo que le gusta al papá. No, ahora este hijo era un representante del padre en los negocios y ese hijo iba a hacer exactamente lo mismo que haría el padre. O sea, ya conocía cómo actuaría el padre en frente a cada situación sin consultarle. Por eso ya se lo presentaba como un hijo maduro. Y yo pensaba en esto, ¿no? Que Dios nos llevó a ver esto de la identidad, de quién, cómo lo vemos a Él, cuál es la imagen que tenemos de Él y cómo nos posicionamos nosotros como hijos. ¿Seremos tan maduros como para que el Padre nos confíe sus negocios? ¿No? Estaremos en ese grado de madurez que el padre diga, este ya está listo, ¿eh? Va a ser lo mismo que haría yo, aunque yo ni le diga nada, ya sabe cómo actuar. No solamente conoce mi corazón y qué es lo que me gusta, ya sabe cómo actuar solo, sin que le esté dando, ¿no?, la directiva, pero solo en el sentido de ligado al padre, no solo de independencia, como hizo este hijo pródigo. Entonces, qué importante tener afirmada nuestra identidad en Dios. Qué importante saber quién es Él para nosotros, tener una imagen correcta de Dios, ¿no? A mí me hizo ver mucho esto, el trabajar con los chicos, el ver la imagen que ellos tenían de Dios de acuerdo a la imagen que habían tenido de sus propios padres. Y tal vez nosotros arrastramos eso como adultos, ¿no? Y tal vez vemos a Dios como, no sé, el Dios creador del cielo y la tierra, que no tiene tiempo para mirarnos a nosotros, que somos una hormiguita así en todo el universo, y tiene cosas más importantes, ¿no? Y tal vez vemos como que Dios tiene muchos planes y proyectos más importantes que mirarnos a nosotros.
Y tal vez a veces ni oramos o ni le pedimos algunas cosas porque decimos, ¿qué va a fijarse Dios en mí que no soy nada? ¿No? Con tanto que Él tiene. O tal vez vemos a Dios como un juez que nos está todo el tiempo condenando y diciendo, bueno, tenés que hacer esto y aquello y lo otro, y vivimos cumpliendo reglas y cosas, pero no lo conocemos como un padre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Lo podemos ver como nuestro Abba, ¿no? Dice que el Espíritu gime y dice Abba Padre. ¿Lo podemos ver así, como ese papá que es cercano, que está ahí, que nos va a estar esperando, que cuando hagamos algo mal podemos correr a Él arrepentidos, porque si vamos arrepentidos nos va a abrazar? ¿Lo podemos ver así? ¿Podemos sentir que somos sus hijos y que Él va a cuidar de nosotros aunque parece que el mundo se nos cae encima? Porque dice que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Conocemos todas las promesas que Él nos hizo como para estar seguros y confiados? Porque si no lo conocemos, no vamos a confiar más que en nuestra fuerza, ¿no? Yo estas semanas le venía diciendo a Nelson eso, qué importante conocer la escritura, no para memorizar y saber y que digan, cuánto sabe, sino para que cuando viene el momento de la prueba y del sacudón fuerte, digamos, no, pero el Señor prometió tal cosa, el mundo y el enemigo me está haciendo ver esto, pero Él prometió otra cosa. Y su palabra no va a volver vacía, su palabra se va a cumplir. Eso nos da paz, porque veía a Lázaro, ¿no? Marta ocupada siempre haciendo todo. María buscando entender y escuchar lo que Jesús tenía para enseñar. Pero Lázaro nunca habló. Nunca habló cuando estaba Jesús en la casa. Nunca habló ni se quejó cuando Jesús no vino, cuando él estaba enfermo. Y ahora Jesús le dice, Lázaro, sal fuera de esa tumba donde él estaba muerto. Y Lázaro sale y no dice nada, pero dice que por el testimonio todo el mundo creía en Jesús al verlo a Lázaro. Y eso me impactó, ¿no? Porque si tenemos la identidad y la imagen de Dios, así como Jesús le dijo a Felipe y a Tomás, yo soy el Padre y lo que ustedes vieron en mí es lo que el Padre es lo que la gente tiene que hablar de nosotros. Cuando la gente nos vea, no necesitamos hablar, tienen que decir, en Él se ve a un hijo de Dios, en Él se ve los frutos de Dios en su vida. Que esto pueda ser lo que podamos aprender en esta clase de hoy, donde podamos imitar al Padre, que es la imagen de Dios, que Jesús le está hablando para que Israel entienda que así fue Dios siempre, un Padre, un corazón que ama, un amoroso, misericordioso, pero también justo, pero también cómo es Dios para con nosotros. Él está esperando que vengamos y le pidamos perdón por nuestros errores, que confiemos en que aunque nos tiren animales en estos días en la puerta de casa y nos hagan todos los trabajos con todas las velas y con todas las cosas, nosotros vamos a decir, yo en mi casa estamos seguros, porque Cristo está en nosotros y en Él tenemos promesas que se van a hacer realidad en nuestra vida. Así que podemos orar y después vamos a compartir la Santa Cena y vamos a recordar la victoria de Jesús sobre la muerte en estos días donde las tinieblas se están manifestando. Padre amado, gracias porque tú eres todo para nosotros. Te pedimos perdón por las veces que hemos dudado. Te pedimos perdón por las veces que hemos buscado caminos diferentes, donde hasta hemos gritado y nos hemos quejado como niños haciendo berrinche, no sabiendo esperar en que tus promesas se van a cumplir en nosotros. Señor, hoy queremos como el hijo pródigo ver lo que tú eres para nosotros. Te pedimos perdón por las veces que fuimos como el hijo mayor, que teniéndote no sabíamos lo que teníamos. Tuvimos que perder todo para poder descubrir que tú eras
lo más importante y lo más valioso para nuestras vidas. Señor, hoy queremos amarte, queremos honrarte, queremos entregarte nuestra vida y querer decirte, Señor, que nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en ti. Y no queremos hacer nada que nos aleje de tu presencia. No queremos apagar la luz de tu espíritu. Queremos, Señor, vivir en las profundidades de tu presencia. Te amamos, Jesús. Señor, queremos, como dijo el Hijo Pródigo, ser lo más insignificante, pero estar sentados aún debajo de la mesa, comiendo lo que cae. Señor, y qué grande, porque en lugar de ponerlo como esclavo, lo volviste a poner en su lugar. Y tu palabra nos muestra que cada vez que el pueblo pecó y volvió, tú lo volviste a restituir y le diste el lugar que le correspondía. Y eso nos revela a nosotros también, que por más que estemos en una tumba, tú nos llamas por nuestro nombre y nos sacas de ese lugar y nos vuelves a sentar en la mesa donde tú sirves lo más precioso y lo más rico para nuestra vida. Te amamos, Jesús. Bendice nuestras vidas, Señor. Padre, gracias. Gracias porque no hay un lugar, Señor, que sea un mayor refugio para nosotros. No hay lugar más seguro que en ti, Señor. Gracias porque podemos sentir que cuando corremos a tu presencia, tus brazos están abiertos, Señor, para recibirnos con amor, Señor, para no avergonzarnos. Señor, gracias porque aun cuando nos corriges, aun cuando hablas a lo más profundo de nuestros corazones y duele, Señor, porque nos confronta tu palabra, aún ahí podemos sentir tu amor, Señor de Padre, que quiere, Señor, marcarnos el camino por el que debemos andar para que no, Señor, nos desviemos. Señor, gracias porque podemos sentir que como ese hijo, Señor, tantas veces nos hemos equivocado y hemos tenido que volver a casa, Señor, pero siempre hemos sido bien recibidos por ti. Gracias porque, Señor, eres nuestro lugar seguro, eres, Señor, esa roca firme en la que podemos pararnos y saber que el viento va a pegar, pero de ahí no nos va a mover nada, Señor. Gracias porque aunque venga, Señor, la tormenta, aunque venga el dolor, aunque venga la prueba, aunque venga, Señor, miles de dificultades a nuestra vida, nosotros sabemos a quién hemos creído, Señor, y que eres poderoso. Señor, gracias, gracias porque no tenemos nuestra confianza en nadie de esta tierra, en nada de esta tierra, ni en nosotros mismos, Señor. No confiamos en nuestra fuerza, no confiamos en lo que sabemos o podemos hacer, Señor, confiamos en ti, Señor, y sabemos que esa es la esperanza, la confianza que tenemos de un futuro glorioso. Señor, gracias porque nosotros no vivimos a la deriva pensando qué va a pasar mañana. Nosotros ya tenemos nuestro futuro escrito en tu palabra, Señor. Nosotros Amén. ya tenemos la victoria asegurada en ti, Señor. Gracias porque tú has vencido. Señor, has vencido el pecado, has vencido la muerte y has vencido al mismo enemigo. ¿A quién vamos a temer, Señor? Si tú lo has vencido, Señor, y tú vives en nosotros por tu Espíritu. Señor, gracias porque nosotros no estamos deambulando por este mundo, Señor, no estamos sin esperanza, sin rumbo, Señor. Nosotros tenemos un rumbo, tenemos un destino escrito, Señor, y eso no puede robarlo nadie, ni el mismo enemigo, Señor. Solo nosotros si nos vamos, Señor, de ese camino. Pero nosotros te pedimos en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo nos advierta, nos guarde, nos preserve para ti, Señor, porque no queremos torcer nuestros pasos, Señor, de tu senda. Queremos que tu palabra sea esa luz que nos alumbra cada día en nuestro camino, Señor, y no apartarnos de ti, Señor, porque en ti tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Tú eres nuestro todo, Dios. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por llamarnos hijos, por adoptarnos en tu familia, Dios. Gracias porque nos diste a Jesús, Señor, y Él pagó el precio. Gracias porque a través de Él, Señor, podemos ver ese, Señor, ese volver a casa, ese camino que Él nos marcó para volver a ti, Padre. Gracias, gracias, gracias porque si miramos esta parábola que estuvimos estudiando, Señor, tú pagaste ese precio y tú cargaste la vergüenza de lo que nosotros hicimos, Señor. Y gracias porque
éramos dignos de la muerte. Y, Señor, no merecemos nada de lo que tenemos, no merecemos ni siquiera tu misericordia y tu compasión, pero vos así lo hiciste aunque no lo entendemos. Dios, gracias. Gracias por recibirnos, por adoptarnos, por amarnos, por cuidar de nosotros, por proveernos, Señor, porque siempre fuiste fiel y nunca nada nos faltó, Señor. Y aun cuando nosotros parecía que nos desmayábamos o nos desesperábamos, ahí pudimos una y otra vez ver tu mano, Señor. ¿Por qué no vamos a creerte una vez más, Señor? Yo te pido por cada uno de mis hermanos, por aquellos que están atravesando una situación difícil, por aquellos que han entrado en temor, por aquellos a los que el enemigo los está intimidando, Señor. Amenazando, Señor, yo te pido que ellos puedan escuchar tu voz en esta tarde, en esta noche, que puedan darse cuenta que son tus hijos, que tú les estás diciendo, eres mi hijo amado. Amén. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros podamos volver a nuestra identidad en ti, Padre, y saber que eres nuestro Padre bueno, amoroso, pero también poderoso, creador de todas las cosas, y que por tu palabra existe todo, Dios. Entonces, ¿por qué vamos a temer, Señor? Gracias, gracias, Dios, porque yo sé que vas a traer, Señor, a través de tu Espíritu Santo a cada corazón la paz que cada uno necesita, Señor, ese sentirse completos en ti, Señor, y gracias que también tu Espíritu Santo va a darle a cada uno esa autoridad y ese poder que como hijos tenemos. Señor, te pido que seamos buenos representantes de tu reino y de tu persona en esta tierra, y que podamos llevar luz a los que están en tinieblas. Señor, si nosotros tememos a las tinieblas, ¿quién va a traer luz a aquellos que están en oscuridad? Señor, danos esa valentía, ese denuedo, Señor, para compartir tu palabra y para compartir de quién eres tú, Señor, el pan de vida, Señor, con aquellos que tienen hambre en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese Hijo vino y murió por nosotros. Y Él tomó el pan y lo partió, ¿no? Y ahora nosotros partimos el pan y lo vamos a compartir. Así que si estás ahí, que puedas tomar tu pan. Y esto recuerda que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Así que tomamos el pan y lo comemos, y después tomamos el vino para recordar que el vino fue el precio que se pagó por cada uno de nosotros. Así que lo vamos a hacer ahora. Le voy a pedir a Hugo si puedes bendecir el pan antes de comerlo, y después otro hermano que pueda bendecir el vino. Que Dios nos bendiga en este momento y podamos ver la victoria que trae, ¿sí? El pan, la sangre de Cristo nos recuerdan esa victoria en la cruz del Calvario.